webinar organizado. Empiezo de nuevo. Bienvenidos a este webinar organizado por DHL Express, en el que nos preguntamos: ¿estás preparado para el Brexit? A lo largo de la próxima hora abordaremos con 3 representantes de DHL Express España las implicaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el estado actual de las negociaciones entre ambas partes para establecer una nueva relación comercial. Con ellos analizaremos cuáles son los principales impactos del Brexit y también cómo se deben adaptar las empresas a este nuevo escenario. Paso ya a presentar a los ponentes, que son Marta Belloso, jefe de producto de DHL Express España, Antonio Jiménez, director de aduanas de DHL Express España, y Alicia Martín, Customs Affairs Manager de DHL Express España. A lo largo de este webinar, vosotros, los que nos estáis siguiendo en vuestros ordenadores, podréis hacer llegar vuestras dudas y preguntas a través del chat y los ponentes las responderán al finalizar las exposiciones. Comenzamos ya hablando de la situación actual y el periodo de transición en el que estamos con Marta Belloso, jefe de productos de DHL Express España. Todo tuyo, Marta. Gracias, Paula, por la introducción. Bienvenidos a todos los que estáis asistiendo a este webinar, que evidentemente tanto interés suscita. Brexit está a la vuelta de la esquina. Bueno, llevamos desde Brexit desde el año 2016, pero parece que ya a día de hoy se empiezan a materializar algunos acuerdos y se van materializando los impactos que va a tener para todos aquellos negocios que en la actualidad se hacen con dicho país. Durante esta sesión, que durará en torno a unos 40 minutos, o eso es lo que pretendemos, porque realmente pensamos que el interés puede estar en las preguntas que nos formuléis al final. Nosotros os vamos a dar, el objetivo de esta sesión es saltar algunas alarmas y explicaros bien, bueno, pues todos los impactos que tiene Brexit para la relación comercial entre Unión Europea, o más específicamente entre España y el Reino Unido y viceversa, y ver que algunos factores que tenéis que considerar para que vuestros negocios sigan, bueno, pues sigan manejándose o tengan la garantía de que a partir del 1 de enero pues no haya ningún problema en todas las exportaciones y en las relaciones comerciales que tenéis con dicho país. Sin entretenerme mucho más, si soy capaz de pasar un momentito, que no sé por qué motivo no me deja pasar la slide. Ahora, bueno, un poco hemos dividido esta presentación en 3 bloques principales. Un poco os vamos a contar la situación actual de Brexit. A día de hoy, a día 11 de noviembre, aún se están cerrando algunas negociaciones, pero es verdad que tenemos ya un marco general de cómo van a ser estas relaciones y de qué requisitos tenemos que cumplir para que nuestros negocios continúen con su actividad. Os contaremos cómo nos estamos preparando nosotros desde DHL Express y luego la parte más importante de esta sesión, bueno, pues os vamos a contar, o hemos hecho una lista de verificación, un checklist de los puntos más importantes que creemos que todas las empresas que tienen una relación comercial con el Reino Unido tienen que cumplir, pues lo que os decía antes, por garantizar que los negocios continúan de una forma normal y sin ningún tipo de problema. Al final lo que queremos evitar es que tengáis problemas a la hora de exportar vuestros productos a dicho país. Dicho lo cual, bueno, pues la situación actual es que estamos en un periodo de transición. Realmente el Reino Unido salió de la Unión Europea a principios de este año, pero se acordó este periodo de transición, bueno, en el cual las relaciones se mantienen de la misma manera, es decir, las relaciones que tenemos, las relaciones comerciales con el Reino Unido se mantienen invariables, y durante este periodo de transición, bueno, pues lo que se han hecho o han tenido lugar una serie de rondas de negociación para determinar el acuerdo o distintos acuerdos o el marco por el cual se van a desarrollar estas relaciones comerciales. Para el que no sepa de comercio internacional, existen acuerdos bilaterales entre los países que facilitan o favorecen las relaciones comerciales entre las partes. Al final, el que el Reino Unido salga de la Unión Europea va a implicar que los envíos tengan necesariamente que pasar por unos despachos aduaneros, pero estos despachos aduaneros pueden tener unas implicaciones más duras o más livianas. A día de hoy, la Unión Europea, que como sabéis es un
territorio de libre circulación de mercancías, el que en la actualidad, bueno, pues aún Reino Unido pertenece, pues a partir del 1 de enero el Reino Unido saldrá de este territorio de libre circulación de mercancías y estas rondas de negociación lo que están tratando es de fijar cómo va a ser esos despachos aduaneros, cómo va a ser de estricto o no la entrada de mercancía, bienes y servicios entre ambas partes, es decir, todo lo que exportemos al Reino Unido y lo que el Reino Unido importe a la Unión Europea. Entonces, estas rondas de negociaciones lo que pretende es hacer el acuerdo marco de estas relaciones bilaterales. A día de hoy, bueno, pues la cosa todavía no está del todo clara, pero apunta que vamos a tener un Brexit duro. ¿Eso qué significa? Pues que no ha habido acuerdos o no se han alcanzado los acuerdos suficientes para que haya acuerdos bilaterales entre los países, lo que significa que en todas nuestras transacciones comerciales al Reino Unido, pues aparte del IVA, bueno, pues es más que probable que los bienes y servicios estén grabados, con aranceles y haya que cumplir con una serie de requisitos aduaneros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que vamos a ir desgranando y vamos a ir viendo qué impactos puede tener en los negocios. A día de hoy, por poneros algunos ejemplos, dentro de Europa tenemos países que no pertenecen a la Unión Europea, como es Suiza y Noruega. Con estos países tenemos acuerdos bilaterales, por tanto tenemos las condiciones en las cuales exportamos los bienes a dichos países, pues se acogen a una serie de beneficios. Estos son los acuerdos que a priori no se está llegando con el Reino Unido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa durante este periodo de transición que termina el 31 de diciembre? Bueno, pues a priori todo sigue igual, ¿no? Es verdad que a partir del 1 de enero todos los envíos o toda la mercancía que vendamos o que proveamos al Reino Unido, pues y lo mismo al contrario, necesitarán despachos aduaneros. Habrá un control, una aduana que controle las importaciones, exportaciones y determine el peaje, por decirlo de alguna manera, en términos de impuestos, aranceles y requisitos que tienen que pasar estos bienes pues, para poder nacionalizarse en el país de destino. Pero en el mientras tanto, es decir, hasta el 31 de diciembre, todo sigue igual, es decir, hay una libre circulación de mercancías dentro de los Estados miembros, incluido el Reino Unido, y por tanto, pues la regulación, es decir, las regulaciones actuales del comercio se mantienen vigentes. No hay controles en las fronteras, hay lo que os decía, libre circulación de bienes, incluso de personas, ¿no? Ahora mismo, bueno, no es el mejor momento para viajar, ¿no? Pero si quisiéramos, simplemente con el DNI sería suficiente. A partir del 1 de enero, bueno, pues será un tercer país y tendremos que cumplir el requisito que si viajáramos a cualquier otro tercer país fuera de la Unión Europea. No, como os decía, no hay controles, por tanto no hay restricciones en el transporte por carretera. Esto es importante porque al final va a haber un punto de acceso al Reino Unido, que es el Canal de la Mancha y el Eurotúnel. Entonces, bueno, pues esto es probable que dependiendo de los acuerdos, si finalmente es un Brexit duro, pues es probable que haya controles en estas fronteras y bueno, pues pueda ser un posible cuello de botella para el transporte por carretera. Los estándares en términos de calidad y de protocolos de calidades de productos, pues a día de hoy son los mismos en la Unión Europea y en todos los miembros, Estados miembros, bueno, pues es probable que haya algún tipo de cambio en algunos tipos de productos si los queremos exportar al Reino Unido. No se requieren certificados adicionales ni nada por el estilo, ¿vale? Porque, insisto, se trata de ahora mismo pues de un territorio de libre circulación de mercancías. Bueno, un poco, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero esto se acaba el 31 de diciembre y bueno, pues la relación comercial que tenemos con el Reino Unido pues sufrirá estos cambios, ¿no? Tendremos que, todas nuestras mercancías pues deberán pasar por despachos aduaneros. Al final, la relación comercial que tenemos con el Reino Unido es muy importante en términos comerciales. Bueno, pues al final esta relación comercial supone algo más del 1% del PIB de España y hay sectores, bueno, más perjudicados que otros, ¿no? Bueno,
pues hablamos del automóvil, de la alimentación, del textil, es decir, hay sectores ampliamente, bueno, impactados, ¿no? Todos, cualquiera que tenga una relación con dicho país. Esto va a afectar también probablemente a las inversiones que se hagan de capital del Reino Unido en Europa, es decir, afecta ya no solamente, como os decía, a las relaciones comerciales, sino pues afectará también pues a los servicios financieros, a las inversiones. Tener en cuenta, es importante además saber que las exportaciones a día de hoy de España al Reino Unido suponen un 6,8% de las exportaciones totales. Es un mercado muy importante para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se prevé que se ralentice o que tenga impacto en estos porcentajes porque efectivamente en algunos casos incluso se perderá competitividad, ¿no? En el caso de que los aranceles que grava la mercancía que se exportan o importan pues sean muy altos, ¿no? Es verdad que hablamos de Brexit duro, pero todavía no está decidido al 100%. Al final el Brexit duro supone pues estos aranceles, ¿vale? Que se imputen aranceles en determinados productos, que no haya beneficios o acuerdos o algunas ventajas en esta relación entre UK y Europa, y es probable que también afecte pues a ciertos certificados o a ciertos requisitos que tienen que cumplir las mercancías para ser exportadas a dicho país. Bueno, al final, si existe un Brexit duro, pues estas exportaciones tendrán que cumplir con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, es decir, como si exportáramos a cualquier otro tercer país. ¿De acuerdo? Bueno, un poco para que os hagáis una idea, el impacto ya no solamente en las relaciones comerciales es bastante importante, sino, bueno, pues nosotros que al final dedicamos a movernos este tipo de las mercancías, bueno, pues tenemos que estar preparados para esto que se nos viene encima. Es verdad, desde que salió en referéndum la salida del Reino Unido de la Unión Europea, DHL Express está trabajando en la adecuación de sus procesos, de sus instalaciones y de su personal. Tened en cuenta que al final para nosotros, bueno, pues supone un incremento importante de envíos que van a requerir un despacho aduanero. Eso implica, bueno, pues mayor personal en los departamentos de aduanas, requiere mayor personal en las rutas operativas, porque al final el tiempo que nuestros courier o incluso nuestra atención al cliente invierten en un envío en el cual a los clientes les tiene que, bueno, pues explicar cómo exportar, ¿no? Pues es mayor. Entonces, bueno, pues es verdad que hemos tenido que adecuar también nuestra estructura de personal. La ventaja que tenemos es que nosotros estamos muy acostumbrados, o nuestra esencia, nuestro ADN, como nosotros decimos, es la exportación. Nosotros operamos en 220 países, conocemos muy bien las aduanas de todos estos países y bueno, pues al final es nuestra esencia y es lo que sabemos hacer, ¿no? En lo que realmente somos expertos. Entonces, en ese sentido, no vamos a tener mayor inconveniente por la buena relación que tenemos en la actualidad con las aduanas. Además, bueno, pues adicionalmente a esto, somos operador económico autorizado. Esto al final es un certificado de confianza realmente con las aduanas, ¿no? Que, bueno, pues que nos permite tener menores controles documentales y prioridad en los controles de inspección en las aduanas. Entonces, es verdad que aunque preveemos que las aduanas del Reino Unido las primeras semanas van a estar saturadas, bueno, pues nuestra relación y nuestra posición de expertos nos va a permitir que podamos salvar cualquier inconveniente de una manera mucho más ágil. Bueno, pues por un poco ya he ido adelantando, ¿no? Cómo nosotros hemos adecuado en todas las áreas el impacto que tiene Brexit, porque al final Brexit afecta a todo, ¿no? Afecta a nuestra operativa, afecta a nuestras aerolíneas, que como sabéis son propias, afecta por supuestísimo a las aduanas, que ha tenido que ver incrementado su personal drásticamente, en nuestras herramientas informáticas, todo aquello relativo a la transmisión y procesamiento de los envíos, bueno, pues evidentemente también han tenido que sufrir algunos cambios, finanzas, sobre todo por lo relativo a la recaudación de aranceles e impuestos que se van a producir
en todos los envíos que vengan o vayan al Reino Unido, bueno, pues una serie de cambios multifuncional, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? También un poco preveyendo pues este volumen y estos cambios tan brutales en la relación con el Reino Unido, bueno, pues tenemos distintos planes de contingencia pues relacionados con todas aquellas cosas que vayan a pasar a partir del 1 de enero, ¿no? Desde las herramientas de transmisión de envíos, como os decía, que tienen que permitir que esta información que nuestros clientes ponen en dichas herramientas sean aptas y sean válidas para las declaraciones aduaneras. Nuestras infraestructuras, ya no solamente en las rutas de entrega y de recogida, donde, insisto, en algunos casos tenemos que hacer desdoblamiento, ¿no? Porque el tiempo que se invierte en la recogida o entrega de un paquete que ha tenido despachos aduaneros no es el mismo que uno que no tiene nada. ¿Vale? Entonces, incluso la infraestructura en nuestras delegaciones para temas de almacenaje, para aquellos envíos que quedan retenidos por la aduana, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas son las que hemos trabajado. Nuestra atención al cliente igual. Además, se ha creado un control tower, una torre de control, bueno, pues sobre todo para poder gestionar planes de contingencia en caso de, bueno, pues cualquier cosa que pueda pasar, especialmente en los primeros días donde creemos que la propia infraestructura de la aduana de UK, bueno, pues va a hacer que tengamos algunos problemas, ¿no? Pero no desde un punto de vista de nuestra compañía, sino, bueno, pues como os decía, si se establecen controles físicos en las propias entradas del país, bueno, pues eso va a hacer que es probable que haya algún tipo de colapso. Pues gracias, Marta, por esta primera exposición. Os quería recordar a todos que podéis hacer vuestras pues, preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas que hay en la plataforma. Y si os parece, pasamos ahora a detallar los puntos importantes que las empresas tienen que tener en cuenta en sus relaciones comerciales con Reino Unido a partir de ahora. Y ya damos paso también como intervinientes a Antonio Jiménez, director de aduanas, y Alicia Martín, Customs Affairs Manager de DHL Express España. Empezamos, creo que, con Marta. Sí, gracias, Paula. Efectivamente, como os comentaba, bueno, esto ha sido una pequeña introducción, lo anteriormente dicho, pero yo creo que lo importante de esta sesión es destacar aquellos aspectos más importantes y que todas las empresas que tengan algún tipo de relación con el Reino Unido tienen que tener en cuenta para garantizar que su actividad se mantiene invariable a partir del 1 de enero. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, yo creo que debemos de diferenciar. Al final hay empresas que ya estáis acostumbradas a exportación a terceros países. Bueno, pues en ese caso, las reglas que van a aplicar al Reino Unido no van a diferir mucho con las que aplican en la actualidad. Aún así, bueno, pues tenéis que tener en cuenta los requisitos o requerimientos que UCA va a poner y, sobre todo, los impuestos o tipos impositivos que van a aplicar a la introducción de vuestras mercancías en el Reino Unido. Es decir, al final, a pesar de que conozcáis los términos de comercio internacional, es importante que veáis el impacto que puede llegar a tener para vosotros, pues ahora el comercio con dicho país. Para aquellos que no comercialicéis fuera de la Unión Europea, bueno, pues esta sesión también va a ser muy útil, ¿no? Porque vamos a repasar algunos términos que son extrapolables a cualquier exportación que se haga a cualquier país, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido elaborar un checklist o lista de verificación. De hecho, la tenéis también en nuestra página Exporta con DHL, en el capítulo de Brexit. Entonces, bueno, pues es muy útil esta checklist que vamos ahora a desgranar punto por punto, porque, bueno, pues son consideraciones relevantes para que todo esté correcto, ¿vale? Entonces, en Exporta con DHL tenéis este checklist un poco más automatizado y además se incluyen algunos links muy útiles para algunas gestiones que se han de hacer, bueno, pues con las autoridades del Reino Unido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero de todo y lo más importante, y puede parecer muy obvio, y sobre todo para aquellos clientes que no hagan envíos fuera de la Unión Europea, es importante saber la consideración que tiene la mercancía que exportamos entre documento y no documento. Parece una cosa obvia, pero realmente no lo es, y cada país pone las reglas de qué
considerar cada cosa. Lo que tenéis que tener en cuenta es que los documentos no requieren un despacho aduanero y un no documento o mercancía sí. Por poneros un ejemplo, los folletos de publicidad que, bueno, pues hay países que lo consideran documento, como por ejemplo Taiwán, pero el Reino Unido lo considera no documento, ¿vale? Entonces requeriría un despacho aduanero. En cambio, las escrituras, unas escrituras de una casa o algo así, bueno, pues Ecuador, por poner un ejemplo, lo considera mercancía, paquete, por tanto, cualquier exportación a Ecuador de unas escrituras requeriría un despacho aduanero, en cambio, para el Reino Unido no, porque lo considera documento, ¿vale? Entonces, bueno, ante cualquier duda podemos asesoraros en ese sentido en que es en el caso del Reino Unido, ¿no? Por otro lado, es importante saber que todo aquello que requiera un despacho de aduanas, pues necesita una factura comercial o proforma. Al final la factura, bueno, pues es el documento que le permite a la aduana hacer el despacho o hacer la declaración de exportación y luego además en destino hacer la declaración aduanera y liquidar impuestos y aranceles. Entonces este documento es el documento esencial para hacer cualquier exportación. El que sea comercial o proforma va a depender entre distintas cosas, pero principalmente el motivo de dicha exportación. Y entonces, bueno, pues es importante que esto que pongamos o que detallemos en la factura proforma va a ser o comercial va a ser lo que la aduana tome como datos pues para eso, para hacer los despachos de exportación y para luego liquidar los impuestos que se generen en destino. Por eso decimos que la información que contiene la factura debe ser bastante completa y precisa, porque si esta información no es completa y precisa, todos los procesos que se hacen con aduanas pueden tener errores. Desde que se nos pare el envío porque la aduana necesita algún dato más, o hasta tener alguna multa, tener algún requerimiento especial o la imputación de impuestos incorrectos en destino, ¿no? Bueno, si el valor lo hemos declarado mal, si el tipo de producto lo hemos declarado mal, bueno, pues es verdad que nos podemos encontrar algún problema. Entonces, esto es muy importante. La factura, en el caso de DHL, no tiene por qué ser siempre física o en papel. Tenemos sistemas que permiten la transmisión de la factura digitalmente, ¿vale? De hecho, cada vez trabajamos más en la digitalización de la información de la factura, es decir, nosotros tenemos ya sistemas integrados con la aduana por ser precisamente un operador económico autorizado y entonces, bueno, pues toda la información que ya nuestros clientes nos puedan transmitir electrónicamente, pues directamente van a las aduanas, lo que permite despachos y procesos aduaneros muchísimo más ágiles. ¿De acuerdo? Hay veces que además de la factura comercial, bueno, pues se puede requerir algún tipo de documento adicional, ¿vale? Pero la factura y el albarán es básico para cualquier exportación que se hace. Bueno, yo os pongo aquí algunos ejemplos de los datos más importantes que debe de contener una factura y los motivos por los cuales se ha de hacer. Pero insisto, al final una factura tiene que ser completa porque los datos van a ser utilizados para los procesos aduaneros tanto de exportación como de importación. Lo dejo, esta presentación os la pasaremos, entonces simplemente he incluido estas dos slides para que veáis un poco cómo sería la factura perfecta. Por otro lado, también hay que ver hasta a día de hoy, como os decía, el Reino Unido forma parte de un territorio de libre circulación de mercancías, a partir del 1 de enero no, y entonces, bueno, pues vamos a tener que ver si hay algunos, mi producto requiere o tiene algún tipo de restricción para la entrada en el país. Entonces, bueno, pues sobre todo y más importante, hay que verlo. Yo os he dejado ahí un link donde podéis consultar estas mercancías, pero sobre todo os tiene que saltar la alarma en productos pues de origen animal, incluso vegetal, medicamentos, alcohol. Bueno, pues es importante que lo chequeéis y lo reviséis, ¿de acuerdo? Alicia. Sí. Bueno, ahora os paso... Ahora yo... Sí. Os paso a Alicia, Sí. doy paso a Alicia para que os cuente, bueno, pues otros requerimientos que necesitáis, ¿vale? Para la exportación al Reino Unido. Sí, yo en este caso voy a detallaros en primer lugar lo que es el número EORI,
creo que las personas que hay dentro de esta webinar a lo mejor ya conocen lo que es el número EORI, pero a mí me gustaría un poco dar una definición de lo que es un número EORI. Un número EORI es un registro, un número de identificación único para todos los países de la Unión Europea que da la autoridad aduanera y que sirve para registrar al operador económico o otras personas que vayan a realizar operaciones de comercio exterior fuera de la Unión Europea. Actualmente solamente es necesario cuando van a realizar importaciones o exportaciones con países no pertenecientes a la Unión Europea, pero a partir del 1 de enero del 2021 ya va a ser necesario para realizar operaciones con el Reino Unido, puesto que sale de la Unión Europea. Además, también hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante, y es que todos los EORI registrados actualmente de empresas que tienen EORI, que empiezan por GB, es decir, empresas que tienen su sede central en el Reino Unido, esos EORI ya van a dejar de ser válidos a partir del 1 de enero del 1 de enero del 2021 con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, esas empresas que tienen registrados esos EORIs tienen que registrarse en un país intracomunitario para que puedas seguir realizando operaciones de comercio exterior. Luego, otro aspecto importante es si una empresa quiere realizar operaciones de comercio exterior, importación, exportación dentro del Reino Unido, tiene que registrarse en el Reino Unido. Para ello hay un enlace que ponemos aquí en la slide. En ese enlace, la empresa que quiera realizar operaciones de comercio exterior puede realizar el registro en el gobierno del Reino Unido y el tiempo que tarda el Reino Unido en responder es más o menos una semana en la respuesta. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que el número EORI, tal como decía Marta anteriormente, un aspecto muy importante es la factura. Y en esa factura tienen que aparecer los detalles necesarios para poder realizar la declaración de aduana. Uno de los elementos que a partir del 1 de enero van a tener que realizar todas las empresas es poner ese número EORI en la declaración, en la factura comercial que acompaña el envío. Un aspecto muy importante, y eso va a posibilitar a que nuestros compañeros en el Reino Unido puedan realizar un despacho aduanero ágil y sin problemas. Cuando quieras, Marta, puedes pasar al siguiente. Interviene ahora Antonio Jiménez, que hablará sobre código armonizado y licencias y certificados. Antonio, conecta tu audio. Sí, hola a todos, buenos días, bienvenidos a esta webinar. Yo os voy a explicar un poco cómo funciona el código armonizado. El código armonizado es la nomenclatura internacional de las mercancías creado por la Organización Mundial de Aduanas y que sirve principalmente para tener un lenguaje común internacionalmente aceptado a través del cual vamos a establecer los aranceles y los controles estadísticos de comercio, etcétera, que rigen en cada país. Esto es aceptado en 200 países del mundo. Entonces, concretamente ahora con el Reino Unido, al salirse del club de Europa, pues pasa a considerarse un tercer país. Casi con toda seguridad, después de la introducción que ha hecho Marta, es comentar que prácticamente ya no hay tiempo para que haya un acuerdo. La posibilidad de acuerdo expiró el pasado día 31 de octubre y no ha habido ninguna noticia ni ninguna novedad. Por lo tanto, todo apunta a que finalmente sea una salida sin acuerdo. Esta salida sin acuerdo implica, como hemos comentado, principalmente el pago arancelario y la desarmonización de acuerdos en materia agropecuaria, sanitaria, fitosanitaria. Principalmente ese es el gran problema, y también en materia de seguridad. Por lo tanto, en lo que respecta a las mercancías, ahora, ya sabiendo que es una salida sin acuerdo, más que nunca es interesante identificar bien las mercancías en base a este código armonizado. Hay que tener en cuenta
que este código armonizado está dividido por familias, por grupos y subgrupos, y a través de esa partida estadística de hasta 10 dígitos se puede llegar a diferencias importantes dentro de la misma familia entre un grupo y otro. Por lo tanto, yo les aconsejo que identifiquen bien sus productos, que tengan bien en cuenta el uso y destino y el material con el que esté hecho, porque en función de eso puede variar el arancel o estas necesidad de licencias o certificados especiales. Puedes pasar, por favor, a la siguiente. Las licencias adicionales o certificados, pues está un poco relacionado con esto que comentaba, ¿no? En función del tipo de mercancía, de lo concreto que sea cada mercancía, pues puede estar sujeta a algún control, además del pago de aranceles, algún control adicional, ¿no? Que pueden ser certificados de origen para beneficiarse de alguna reducción arancelaria puntual, y esto se va a identificar a través de la partida estadística. Pueden ser certificados CITES para todas las mercancías de especies protegidas, o certificados fitosanitarios para todo lo que sea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tenga que ver con vegetales, con cualquier tipo de origen animal, etcétera. Licencias en materia de sanidad, y en función de esos certificados o de esa necesidad, pues podremos tener más o menos problemas. Incluso habrá algunas cosas que podrían, como un tercer país, estar prohibidas, ¿no?, a la importación, ¿no?, o restringidas hasta que haya un acuerdo bilateral. La siguiente. Con relación a las exportaciones controladas, pues aquí también, al considerarse un tercer país, hay mercancías que se denominan de doble uso, porque pueden tener un uso militar o armamentístico, además del uso que le podríamos dar. Por lo tanto, al ser Reino Unido con respecto a la Unión Europea un tercer país, pues también tendrá que tener control sobre este tipo de mercancías que podrían ser utilizadas para usos diferentes por un ordenador, por ejemplo, hay unas gafas de visión nocturna, hay mercancías que, aunque nos pensemos que no, pueden ser utilizadas también con fines armamentísticos. Por lo tanto, es importante en algunas de estas partidas, en algunas de estas mercancías, identificar bien con una carta de uso y destino, hacerse responsable el exportador, que no va a ser utilizada con fines armamentísticos o bélicos. Esto es un poco la parte que está todo relacionado con ese código estadístico, con la partida estadística vulgarmente conocida, que es muy aconsejable que cada uno de ustedes las identifiquen bien en las facturas, porque nadie mejor que ustedes van a conocer bien su producto. Porque muchas veces los técnicos en aduanas tenemos que interpretar la factura, y en esa interpretación de la factura, lo que pongamos en el DUA, lo que pongamos en la declaración aduanera, es finalmente, en base a eso, lo que nos van a pedir o vamos a tener que pagar un arancel u otro. Por lo tanto, incido en que es muy, muy, muy aconsejable utilizar una partida estadística, si es posible, a 10 dígitos, pero como mínimo a 6 dígitos. Muy bien, por mi parte nada más, y en el final, pues si hay alguna pregunta, estaremos encantados de contestarse. La dejo con Alicia de nuevo para que explique. Alicia, te toca a ti ahora. Sí, yo les voy a explicar un poco el tema del IVA en el Reino Unido y el tema de las cuentas de aplazamiento, las cuentas que son, digamos, la garantía global en aduanas. En primer lugar, el tema del IVA, cuando realicen importaciones al Reino Unido, el importador va a tener que estar dado de alta con un IVA, es decir, con lo que aquí llamamos un CIF, ¿no?, a efectos fiscales. Aquí el Reino Unido lo que ha introducido es un sistema que en España ya está funcionando desde algunos años, desde hace ya algunos años, que es un sistema similar al IVA diferido, lo que nosotros llamamos el IVA diferido, es decir, la posibilidad que tiene la empresa de realizar, de declarar el IVA de todas las importaciones realizadas en el mes,
realizar la declaración de esos IVAs al final de cada mes, ¿no? Entonces, eso es una simplificación que nosotros, como decíamos, llevamos haciéndolo ya bastante tiempo, pero que en el Reino Unido, aprovechando el Brexit, pues lo van a introducir a partir del 1 de enero. Y es también muy importante que el importador en el Reino Unido pues esté dado de alta con su IVA. Luego ya en segundo lugar hablamos de lo que es las cuentas de aplazamiento. Es decir, una empresa que realiza importaciones en el Reino Unido puede tener una garantía global presentada ante la aduana, ante la Administración de Hacienda, en este caso, y en el Reino Unido se llama Customs Comprehensive Guarantee, que son las iniciales que indicamos aquí. Esto es una garantía de aduanas integral. Esto es cuando el cliente tiene una garantía presentada y autoriza al representante aduanero a utilizar esta garantía para realizar los despachos de aduana. Estas cuentas son unas cuentas que son para el pago del IVA, del arancel y cualquier otro impuesto devengado en cada importación. Normalmente los plazos para el pago son de 30 días o incluso más y normalmente son garantías que puede tener el cliente, pero también el cliente, cuando no tenga esa garantía global presentada, puede utilizar la garantía que DHL tiene presentada también en la aduana y puede pedir que la utilización, puede acordar con el cliente, con DHL en el Reino Unido, por la utilización de esa cuenta de crédito, esa cuenta de aplazamiento que DHL Express también tiene depositada. Y esto sería un poco la parte del IVA y de la cuenta de aplazamiento, es los aspectos más importantes a tener en cuenta. Perfecto, Alicia. Bueno, ya por ir finalizando esta checklist y por entrando un poco más en detalle, no sé por qué de vez en cuando esto no funciona. Perdonadme, que no sé por qué no pasa la slide. Bueno, si no, pues nada, no pasa nada porque lo hablamos de viva voz y ya está. Otra de las cosas importantes, sobre todo yo no sé si hay muchas e-commerce atendiendo a este webinar, pero es verdad que al igual que las exportaciones o ventas que hagamos en el Reino Unido van a tener que estar sujetas a las declaraciones aduaneras y posiblemente sujetas a aranceles y al pago de IVA, por supuesto. Bueno, pues de la misma manera, ese tratamiento será igual para las devoluciones, es decir, todo aquello que sea devuelto, una venta en firme que se haya hecho el Reino Unido y esa venta quiera ser devuelta por el comprador, bueno, pues tiene que estar también sujeto a todo esto que hemos hablado, es decir, a una factura, a una declaración aduanera, a un despacho de exportación, a la importación aquí en España, es decir, a la reintroducción y por tanto también sujeto posiblemente a IVAs y aranceles si no se cumple el proceso de reimportación o reintroducción de mercancía. Es decir, hay que tener en cuenta que cualquier venta y cualquier devolución que hagamos al Reino Unido va a estar sujeta a las normas que si esa venta la hubiésemos hecho en Japón o en cualquier otro sitio. Muy relativo a esto y también relacionado con las e-commerce es, bueno, pues tratar de aprovechar servicios que ofrecemos las empresas de transporte como DHL, que evita el pago de esos impuestos o aranceles en destino. Es decir, nosotros ofrecemos un servicio que llamamos DTP y en el cual, bueno, pues sois la empresa o la e-commerce aquí en España quien asume el pago de los aranceles e impuestos que se generan en destino. De este modo, pues se evita que el destinatario o el comprador de esta web tenga que liquidar o pagar a la hora de la entrega pues los aranceles e impuestos que se han generado al pasar por la aduana del Reino Unido. Es un servicio pues que aporta una experiencia de usuario excelente para el que compra, porque lo que sí que vemos es que cuando hay venta online o compra online en países terceros y se generan impuestos en destino, pues realmente a los compradores no les hace mucha gracia tener que pagar algo adicional a lo que ya liquidaron cuando compraron en la página web. Entonces, bueno, pues es muy importante que contemplemos estos servicios que ofrece empresas como DHL y que al final lo que hace es mejorar la percepción
y la calidad y, bueno, pues, y la compra, ¿no?, que se hace en terceros países. Entonces, importante para todos aquellos que tengáis web y que vendáis artículos al Reino Unido, que sabemos que es un mercado muy importante para muchas de las empresas españolas. Al final finalmente, o sea, esto al final lo que se trata es, nosotros adelantamos ese pago por vosotros y luego os lo repercutimos. Es decir, de hecho tenemos mecanismos para que podáis incluir estos impuestos y aranceles en el checkout, de tal forma, finalmente siempre lo va a pagar el que compra, ¿no? Pero no es lo mismo pagarlo en el momento en el que se ejecuta o se liquida la compra en la página web que hacerlo en diferido, ¿no?, a la hora de hacer la entrega del envío. Y bueno, y por mi parte solamente un poco hacer énfasis, ¿no?, en la importancia de la preparación para el Reino Unido, advirtiendo o siendo conscientes de que deja de formar parte de un territorio de libre circulación de mercancías, que hay que cumplir con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que tengamos en cuenta los requisitos, requerimientos, aranceles y limitaciones o restricciones que puede tener la mercancía para partir del 1 de enero e introducirlas en el Reino Unido. Por mucha experiencia que tengamos en dicho país, las cosas van a cambiar. Con respecto a la relación con DHL, pues importante para que los procesos sean ágiles y para que nosotros también podamos garantizar que nuestro negocio pues tiene la misma calidad, pues es muy importante, como siempre decimos a nuestros clientes exportadores, la calidad de la información y la precisión de dicha información contenida en las facturas. Esto nos va a permitir pues, que la información que nosotros a su vez le transmitimos a las autoridades aduaneras pues sea veraz y ellos puedan también hacer su trabajo de despachos y liquidación de impuestos de una manera también precisa. Gracias. Pues por mi parte, si quieres, Paula, Sí, pues sí, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos algunas preguntas por el chat y pasamos ahora a que las contestéis. Ha habido una pregunta repetida sobre si la presentación se repartiría al finalizar la exposición, si se enviará, y en el caso de que alguno de los asistentes no la reciba, que puede escribir a contacta.webinars@exportacondhl.com y pedírnosla ahí. Pregunta por el chat. Paula, si no te importa, me gustaría aclarar una pregunta que he visto que puede generar dudas con relación al EORI que hace falta en Reino Unido para hacer las importaciones y en caso de que el exportador aquí mande la mercancía en condiciones de DP. Porque escribirlo puede ser un poco largo. He intentado contestarla, pero por si acaso queda alguna duda, me gustaría explicar. DHL ofrece el servicio de envío de exportación en condiciones DDP. ¿Vale? Para eso hay un extracargo, el que corresponda, no lo sé, ofrece ese servicio. ¿Esto qué significa? Que nosotros como exportador aquí podemos mandar un envío en condiciones DDP porque queremos que el destinatario allí no pague absolutamente nada. Pero para eso no es necesario, no es imprescindible que haya un EORI en UK. No es necesario que haya un EORI allí, ni que tengamos un IOR, un Importer of the Record, en Reino Unido. En este supuesto caso, en el caso de que no lo tengamos, no tengamos una empresa corresponsal en Reino Unido o no tengamos nosotros empresa propia en Reino Unido, el despacho de importación se haría a nombre del importador, del destinatario. Se hace a nombre del destinatario, que ese sí tendrá que tener un EORI si es una empresa, y si es un particular con un valor inferior a 135 libras, DHL puede utilizar su propio NIF por una simplificación que existe. Pero vamos a suponer que es una venta de un valor superior a 150 euros o una venta a una empresa. No es necesario que nosotros aquí como exportador tengamos un EORI de UK. El despacho de importación se hará a nombre del importador de allí, pero DHL, en lugar de cobrarle los gastos de importación, el arancel y el IVA, etcétera, lo que implique el despacho aduanero, en lugar de cobrárselo al importador, DHL Reino Unido nos lo repercute a nosotros, DHL España, y DHL España se lo repercute a usted como exportador.
Esto es cómo Gracias, funciona. Antonio. No sé si he aclarado las dudas, supongo que irían por ahí los tiros. Bueno, repito de nuevo que a quien haya quedado alguna duda siempre puede mandar la consulta de modo particular al correo contacta.webinars@exportacondhl.com. Tenemos todavía 15 minutos para contestar preguntas y paso a leer las que se habían hecho hasta el momento. Ana R. pregunta quién asume el coste de aduanas, si el cliente o la empresa, y de qué porcentaje sería ese coste. Supongo que Antonio o Alicia podrían contestar esta pregunta. Bien, aquí el coste de aduanas, me imagino que nuestros clientes, los que están atendiendo a esta webinar, están pensando en el coste de aduanas de importación allí, ¿no? Entonces, el coste de aduanas de importación allí, lo que son los aranceles, el IVA, gestiones de trámites de despacho, etcétera, lo que haya, eso es un acuerdo comercial entre comprador y vendedor, entre el exportador de aquí y el comprador de allí. Es un acuerdo comercial. Por eso DHL ofrece esa posibilidad de mandar las mercancías en condiciones de DDP. En caso de que la mercancía no vaya en condiciones de DDP, fuera en condiciones DAP o DDU, esos impuestos, la gestión de despacho, lo que corresponda, se cobraría al destinatario. Y referente a los gastos de exportación aquí, que no hay aranceles a la exportación, pues eso yo supongo que en los próximos días recibirán una circular de DHL Express España en la que le comunicarán un poco cuáles son esas cuotas de tarifas de transporte, etcétera, donde estarán incluidos los gastos de exportación por considerarse ahora un tercer país. Pregunta Ollane Forcano que su empresa ya tiene una cuenta de aplazamiento con DHL porque realizan importaciones con otros países. ¿Sería necesario crear otra cuenta para el Reino Unido? No, no es necesario. No es necesario. Preguntaba Rocío Martín Morales dónde podemos solicitar el EORI. No sé si Sí, está esto aquí. Alicia le puede informar, incluso podemos pasar el link. Sí, en la presentación aparecía el link donde una empresa que importa en el Reino Unido y tenga que solicitar el EORI para realizar sus operaciones, aparecía el link donde se puede solicitar. Hay un enlace. Vale. De hecho, por matizar, como no me ha dejado pasar la presentación, la última slide, bueno, pues consolido todos esos links importantes que pueden ser útiles para los clientes, pues para el EORI, para el tema del IVA, para ver la restricción de mercancías. Entonces, bueno, Sí, como... incluso hay algún otro cliente también, Marta, que me ha preguntado, yo he contestado por el chat, dónde pueden consultar cuál es su código armonizado de su producto. Y ya le digo que existe también una página, incluso a través de la propia agencia tributaria, pueden mandar las especificaciones técnicas del producto y ellos le van a dar una partida estadística que incluso es vinculante. O sea, porque como esto es un código armonizado, hay información vinculante respecto a la clasificación de las mercancías. Se lo haría un experto, tardarían, pues si lo hace, tardarían, no es rápido, tardarían un mes o mes y medio en facilitarle esta información para que sepan exactamente el código al que corresponde su mercancía. De todas maneras, también por un poco comentar, nosotros hemos dado aquí las pautas más importantes, pero las cámaras de comercio, bueno, pues sabemos que están trabajando también pues para asesorar en cosas más concretas del propio negocio. Nosotros, al final, bueno, pues aquí hemos dado algunas pinceladas de lo que consideramos más importantes. Desde luego, desde un punto de vista de transporte aduanero, podemos resolver todas las dudas, pero habrá algunos otros temas más vinculados al negocio, a licencias y demás, bueno, pues que también sabemos que las cámaras de comercio están dando ese asesoramiento. Seguimos con las preguntas. Ana Tejerina pregunta qué costes suplementarios tendría la solución DDP y en general cuáles serían los extra costes que podemos esperar. Se refiere a empresas de e-commerce.
Yo creo que esta información se la van a facilitar Sí. más desde la fuerza de ventas. Yo sé que marketing está, Ujú, nuestro departamento de marketing está haciendo un mailing, ¿no? A ujú. clientes con la información, ¿no? Entonces yo Total. supongo que ahí podrá. Claro, lo que hay que considerar es que todo, es decir, al final, ¿qué implicaciones tienen estos cambios desde un punto de vista de procesos de transporte? Bueno, pues que requiere unas declaraciones de exportación, requiere unos despachos en destino, requiere una infraestructura X, es decir, bueno, pues todo eso ya será informado cliente a cliente de estos servicios, pues algunos con coste X, otros sin coste, bueno, pues eso será informado cada Claro. cliente por su responsable comercial. Porque además Pregunta es también David Rodríguez. muy importante, perdona Paula, muy importante que también sepamos un poco por ponernos en contexto que nosotros somos un operador integral. Eso significa que nosotros recogemos la mercancía en el domicilio del remitente y la entregamos en el domicilio del destinatario. Y toda la cadena que hay por medio es nuestra. Actuamos con aviones propios, handling propio en los aeropuertos. Esto implica transmisiones en materia de seguridad a las aduanas, significa identificar las mercancías diferentes, o sea, no es lo mismo manipular una mercancía intracomunitaria que manejar una mercancía con un destino a un tercer país o procedente de un tercer país. Y todo esto lleva desde que ocurrieron lo de las Torres Gemelas hace 20 años. El mundo ha cambiado muchísimo y hay muchísimos mensajes de seguridad y control también que están implícitos en estos controles que nosotros desde la aduana hacemos. Pues pregunta David Rodríguez si se hace una compra de mercancías en el mes de diciembre, pero por motivos de fabricación no puede salir hasta enero, si quedaría sujeto a condiciones pre-Brexit. No, toda la mercancía que salga de España a partir del 1 de enero se considerará una mercancía con destino a un tercer país en caso de que vaya a Reino Unido, independientemente de cuándo haya sido fabricada. Aquí lo que va a determinar cuándo es una mercancía con estatus T1 o estatus C es el documento de transporte, el conocimiento aéreo o el documento de transporte, no la fabricación. Vale. Ariadna quiere saber si los envíos con un valor en aduana inferior a 135 libras, ¿qué trato tendrían en el momento de ser importados en el Reino Unido? Bien, el Reino Unido va a hacer algo a lo que también vamos a hacer en Europa a partir del 1 de julio del 2021, que desaparece la exención del IVA de mercancías con un valor inferior a 22 euros. Y Reino Unido ha establecido el umbral estadístico en 150 euros, pero también viene de la mano del Código Aduanero para la exención de arancel. Por eso, hasta 150 euros, que es el equivalente a 135 libras, habrá un despacho simplificado. Un despacho el cual nos permiten a los operadores integrales como nosotros poder actuar en nuestro propio nombre con un IVA que no vamos a poder deducirnos y que puede ser pagado ese IVA desde el origen, a través de un registro que tienen que hacer en la agencia tributaria inglesa. Pero el despacho, en respuesta a esta señorita, el despacho es un despacho de tipo simplificado. Está pensado en mercancías e-commerce, el B2C. Nos hace llegar una consulta Zuriñe Tobajas que dice que uno de sus clientes en Reino Unido les está exigiendo que le proporcionemos el DUA antes de realizar ellos la carga de la mercancía. ¿Esto es posible? Ellos entienden que el DUA se lanza una vez que las mercancías están en el recinto aduanero. Sí, el DUA como tal, existen varias posibilidades. En caso de que hay exportadores autorizados que tienen un local propio de exportación, un LAME, un recinto autorizado para la exportación, entonces ese exportador, desde su recinto, puede hacer la exportación, ¿vale? Lo que pasa es que ese recinto no le da una salida física. Luego, desde ese recinto puede haber una salida indirecta con ese propio despacho para que nosotros, el operador integral, el que ya montamos la mercancía en el avión, le demos la salida definitiva de la exportación.
No sé si se refiere a eso. Ese sería el único DUA posible antes de la carga física en el aeropuerto. El DUA que podría hacer él en un recinto que no es el fronterizo. Ese recinto normalmente nosotros en DHL actuamos en recintos fronterizos o que se consideran fronterizos. Por lo tanto, nosotros no hacemos un predespacho antes de llegar a la frontera. No tenemos un DUA antes de llegar a la frontera, al no ser que lo tenga el propio cliente. Pregunta Rocío si ya se sabe cuáles van a ser los aranceles. Los aranceles, he contestado, Bueno, me parece, a una pregunta de estas. Los aranceles, en definitiva, si no hay acuerdo, que tiene toda la pinta de que no hay acuerdo, serán los equivalentes que tengamos con un tercer país. En el caso de la importación, con un tercer país, y en el caso de las importaciones en UK de mercancías procedentes de Europa, yo entiendo, nosotros entendemos, la comunidad aduanera entiende, que Reino Unido también va a aplicar ese criterio. Es decir, que Reino Unido ya será soberano y ya no tendrá que acordar con nadie si decide ponerle un arancel más bajo a la mercancía procedente de Europa. De momento no sabemos nada. Por lo tanto, creemos que el arancel que van a poner a las importaciones procedentes de Europa en UCA va a ser el mismo arancel que tenga una mercancía que viene de Tailandia o de China o de cualquier otro tercer país. De hecho, Antonio, eso ya lo podrían consultar los clientes, ¿verdad? Todavía no existe una información específica con relación a eso, pero sí que ya a través de las páginas que también os podemos dar los links del gobierno Reino Unido, sí que hay ya información acerca de arancel de algunas partidas. ¿Hay alguna otra pregunta más sobre aranceles en esta línea? Y también preguntan sobre cuánto se tarda en conseguir el número del IVA en el Reino Unido. Alicia, ahí tú le puedes pues decir. en el Reino, yo la información que tengo es acerca del número EORI, que se tarda 5 días aproximadamente en registrarse, de realizar la solicitud y que el gobierno británico conteste con el número de registro EORI. Respecto al número IVA, ahí no tengo, la verdad es que no tengo la información de cuánto tiempo se tarda, pero entiendo que una empresa que realiza importaciones de forma habitual en el Reino Unido dispone de ese número de registro. Lo que pasa que a lo mejor, perdona, puede referirse a ese número IVA para importaciones con un valor inferior a 135 libras, que será el registro de IVA para un exportador. O sea, de lo que estábamos comentando antes. Puede que haya un exportador aquí en España que vaya a vender mercancías B2C por debajo de 135 libras. Entonces tendría que registrarse para sacar ese número IVA, que es el equivalente al IOS en Europa. Entonces eso, a través de esa página del link que le va a facilitar Alicia, también seguramente le hable de tiempos. Ahí es donde se tiene que registrar y ahí es donde probablemente le hablarán de tiempos también. También preguntan los espectadores si envían muestras, mercancías sin valor comercial a una persona física, a un particular en el Reino Unido desde España, si esto debería tener número EORI. No, como hemos dicho, el importador allí, si es de menos de 135 libras el valor declarado, el valor a efectos estadísticos, porque aunque no sea una venta, aunque sean muestras o un regalo, todas las mercancías tienen que tener un valor a efectos estadísticos, ¿no? Porque Reino Unido querrá, nosotros podemos hacer un regalo a nuestro primo, pero Reino Unido quiere cobrar lo que corresponda de arancel, porque el regalo no lo hace Reino Unido, lo hacemos nosotros. Entonces, Reino Unido, cuando llega allí, si la mercancía tiene un valor a efectos estadísticos de 50 libras, pues podremos hacer un despacho simplificado. No será necesario que ese particular tenga un EORI, tampoco será necesario que lo tengamos nosotros como exportador y pagaremos el IVA correspondiente a esas 50 libras en Reino Unido. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo porque hemos llegado ya al tiempo establecido para este webinar y sé que han quedado preguntas por responder. Por eso os recuerdo el correo electrónico contacta.webinars@exportacondhl.com por si alguno de los espectadores no ha visto resuelta su duda, para que la vuelva a plantear en ese correo electrónico. También si quiere hacer llegar pues, alguna consulta más particular a los expertos de DHL. Hemos llegado, como he dicho, hasta el fin de este webinar. Estás preparado para el Brexit, en el que hemos contado con Marta Belloso, jefe de producto de DHL Express España, Antonio Jiménez, director de aduanas, y Alicia Martín, Customs Affairs Manager. Muchas gracias a los tres.
Gracias, Paula. Gracias, Antonio. Muchas gracias Alicia. a todos. Gracias. A Gracias, todos. Paula. También les recuerdo a los Gracias. espectadores que si os habéis perdido parte de este webinar podréis volver a verlo en el canal de YouTube de DHL. Y pues nada, gracias a todos por habernos seguido hoy y hasta una próxima ocasión. Gracias a Muchas todos gracias. por la atención. Saludos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.